Estamos en la arena con el licenciado Manuel Gómez, experto en Derecho Constitucional, y quisimos, Manuel, inmediatamente te doy la bienvenida a esta tu casa, quisimos traerte a hablar sobre el reglamento de la Ley de Regularización y Naturalización, porque hay muchas manipulaciones hoy en día ahí en los medios de comunicación. Y no tan solo manipulaciones, también tú tienes personas que son expertas en el área, sin lugar a dudas, pero que de una manera u otra, cuando tú revisas el pedigrí y el background, responden a uno u otro lineamiento, y el interés de nuestro, y conociendo realmente tu background, es que sea una persona imparcial, independiente, objetiva, que nos pueda explicar tanto a nosotros como medio, pero también a la población, a los televidentes de este programa, si hay violaciones en ese reglamento, si hay cosas que deberían mejorarse. ¿Qué tú piensas ante todo este marco y esta controversia que se ha creado por el reglamento de regularización y naturalización? Así que muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, José Ernesto, como siempre, por distinguirnos con tu invitación. Es decir, nos sentimos como en casa aquí. Con relación al tema que plantea José Ernesto, que bastante controversia ha generado sobre el reglamento de aplicación de la ley de naturalización y que establece un régimen especial para los nacidos y que han sido inscritos irregularmente en el sistema de registro dominicano. Es la ley 169-14, que surge todo como consecuencia de emisión de la sentencia 168/2013, que ha sido bastante debatida. No vamos a entrar tanto en el contenido de la sentencia, pero sí advertir de que todos estos elementos y normas jurídicas han sido consecuencias, y lo que han hecho solamente es darle cumplimiento al mandato de la sentencia, respetando el ordenamiento jurídico constitucional. Entonces, después de la sentencia 168/13, pues vino el decreto precisamente que establece el Plan Nacional de Regularización, que es mandatorio de la sentencia, y posterior a ese plan que se establece mediante el decreto, pues vino la sentencia 169, la ley 169-14 de junio de este año. ¿Y qué es lo que pretende esta ley? Bueno, esta ley lo que regula básicamente son dos elementos o dos situaciones jurídicas, que son los hijos de extranjeros, ¿verdad?, que estaban en estatus irregular, migratorio irregular, y que fueron inscritos en el sistema nacional dominicano, ¿verdad?, en los registros de actos del Estado Civil, y los hijos de extranjeros en situación irregular migratoria, pero que no habían sido inscritos. Todo ello en el lapso desde junio de 1929 hasta el año 2007, que todo esto es previsto en función de la sentencia 168/2013. ¿Por qué? Brevemente explicar este plazo, desde junio del 29 hasta el año 2007, porque primero, desde junio del año 29 se produce la modificación de la Constitución que establece precisamente las excepciones al jus soli, o al derecho de adquirir la nacionalidad por nacer en suelo dominicano, estableciendo como excepciones los hijos de extranjeros o personas en tránsito y los hijos de diplomáticos en funciones. Hasta el 2007, ¿por qué? Porque en el 2007 es que interviene ya la resolución de la Junta Central Electoral y la implementación del libro de extranjería, que le faculta a la Junta entonces retener aquellas actas de nacimiento que contienen irregularidades. De entrada, Manuel, está ahora el reglamento para la aplicación de la ley de la regularización y naturalización. A tu entender, ¿es violatorio a la Constitución o no? ¿Por qué? ¿Y qué están argumentando los que dicen que sí, ciertamente viola la Constitución dominicana? ¿Y qué respuesta tú le puedes dar dependiendo de dónde esté tu postura? Bien. Bueno, los argumentos en cuanto a los que alegan que se está violando la Constitución con la implementación del reglamento de aplicación de la ley 169-14, entienden lo siguiente: entiende que el reglamento con dicha implementación viola pues lo que es la separación de poderes en este caso, porque entiende que se le está atribuyendo funciones al Ministerio de Interior y Policía o al gobierno central que le son propias de la Junta Central Electoral, por ejemplo. Entonces, por eso entienden que se viola el artículo 212 de la Constitución, entiende que se viola el artículo 4, que establece la separación de poderes,
entienden que se viola el artículo 93 en cuanto a las atribuciones del Congreso de establecer en su numeral 1 literal G, que plantea de manera específica que es atribución exclusiva del Congreso establecer las normas migratorias, ¿verdad? A través de sus leyes. También entiende que se viola con ello propiamente, además de que entienden que hay una intromisión del gobierno central en las funciones propias de la Junta, pues lo que es el principio de legalidad. Tienen que se viola el principio de legalidad porque el reglamento desborda y regula asuntos más allá de lo que está facultado a hacer a través de la ley 169-14. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Entendemos que el reglamento no viola la Constitución en el entendido de que las atribuciones que se le confiere a través del reglamento al Ministerio de Interior y Policía pues son propias de este ministerio porque están reservadas solamente a una fase de ese procedimiento de regularización, que es la primera fase. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el reglamento lo que plantea es que el Ministerio de Interior y Policía va a depurar aquellas solicitudes que se le hagan para que esos nacidos de extranjeros en situación migratoria irregular y que no estaban inscritos, ¿verdad?, en las oficialías civiles de nuestro país, pues entonces tengan la posibilidad de solicitar su regularización. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía tiene una unidad de aplicación para esos fines, donde va a depurar esa solicitud con los documentos de apoyo que exige el reglamento. ¿Cuáles son esos documentos de apoyo? Bueno, pues acreditar el nacimiento en la República Dominicana. Entonces, esa acreditación se hace por diferentes medios que establece el propio reglamento. ¿Cuáles son esos medios? Una constancia de nacimiento del hospital o del centro médico donde nació ese solicitante. En caso de carecer de esa constancia, pues una declaración jurada con 7 testigos, donde se certifique del nacimiento de esa persona y de que esa persona conocen, ¿verdad?, del arraigo de ese solicitante. También, en caso de no tener a mano dicho documento, pues también lo puede hacer a través de una declaración jurada de una partera o persona que, como sabemos que hay regiones inhóspitas donde, o por la antigüedad de ese nacimiento en el momento de que esa persona fue alumbrada, pues si fue a través de una partera, una declaración jurada donde se dé certeza de que esa persona nació en el país. Quiero hacerte una acotación precisamente en este punto así, y espero que tú me corrijas si estoy en lo incorrecto en dar los datos que voy a ofrecer. Lo primero es que una de las cosas, antes de entrar en los datos per se, que nosotros como medio de comunicación, como periodistas, habíamos criticado, tanto mi padre José Ernesto Tavares, los que comparten en nuestro programa de radio, también aquí en el programa de televisión, era la necesidad en un inicio que entendíamos que había que existiera un sistema de depuración para los nacionales extranjeros o nacidos de padres extranjeros de manera irregular aquí en la República Dominicana, para poder entonces realizar un proceso de regularización y o naturalización, porque entendíamos que, caramba, en todos los países del mundo se hace una depuración para saber con quién tú estás tratando. Entonces, me parece que entonces, en ese sentido, darle es el primer paso o la primera etapa de la fase o el proceso al Ministerio de Interior y Policía no es algo desacertado. Yo creo que es una cuestión incluso de seguridad nacional, si lo quieres ver con ese trasfondo. Inclusive, José Ernesto, ¿cuál es el ministerio realmente que encabeza la política migratoria? Es el Ministerio de Interior y Policía. El reglamento, ¿qué es lo que está haciendo? Establecer los mecanismos de aplicación, pero con una reserva de ley. ¿Cuál es esa reserva de ley? La 169-14. ¿Quién promulgó esa ley? Pues por los mecanismos constitucionales correspondientes, vía el Congreso Nacional. El reglamento lo que está haciendo solamente es viabilizar esa aplicación de la ley, es lo único que hace, y le establece esa facultad al Ministerio de Interior y Policía de esa primera fase depurarla. ¿Para qué? Para que ya entonces la Junta Central Electoral en una segunda etapa se encargue ya de la inscripción en el libro de extranjería y posteriormente entonces se sometan esos solicitantes al proceso de un estatus migratorio por lo menos 2 años, y cumplidos esos 2 años que puedan optar por una naturalización, como tú establecías. No es
atribuyéndole de manera automática la nacionalidad dominicana. Y ahí era que precisamente iba a ir con el dato. Tengo entendido que este es el proceso, porque hay muchas personas que entienden otra cosa y han manipulado muchísimo en los medios de comunicación. Si eres un extranjero nacido de manera irregular aquí en el país, de padres extranjeros, nacido en el país de manera irregular y que no te inscribieron en ningún libro, ya sea del registro civil dominicano, Exacto, ni en el libro de extranjería, pasando por el proceso establecido por el reglamento, tú puedes entonces abocarte a que te inscriban en el libro de extranjeros, no en el libro del registro civil dominicano. Y ya en el libro de extranjería puedes entonces pasar al próximo paso, que es optar por regularizar, no naturalizar de inmediato tu estatus migratorio aquí en el país. Regularizarlo con una visa de trabajo, una visa de cualquier tipo, lo que te aplique. Una categoría migratoria cualquiera de la ley. Pero que esté documentado, regularizado, que el gobierno dominicano tenga control y conocimiento de quién tú eres y dónde estás. Que se cumpla con las condiciones. Exacto. Entonces, ya la otra parte que sí yo sé que es bastante controversial, es que si tú previamente tenías la documentación, por una u otra razón, apareces inscrito en el libro de registro civil dominicano y contabas ya con documentos, ni siquiera el reglamento habla de esas personas porque la ley 169-14 ya de por sí establece un procedimiento de cómo la Junta le va a devolver esos documentos a esas personas. Sí, caso Juliana, por ejemplo. Exacto. Caso Juliana, o sea, en esa situación lo que ha hecho la ley 169-14 es evitar un caos jurídico y de toda índole, porque imaginémonos que se le desconozca todos los actos civiles que esas personas han realizado a lo largo de su vida. Imaginémonos que no se le homologuen, como precisamente prevé la ley 169-14, de homologar todos los actos civiles que esa persona ha realizado en toda su vida y que ya habían estado asentadas en el sistema de registro de la República Dominicana. Si se le desconoce esos actos civiles, eso trae una avalancha de situaciones que la solución no podríamos nosotros prever cuál sería. Entonces, indefectiblemente había una realidad inminente ahí con relación a aquellas personas que ya habían sido inscritas y que el Estado le había reconocido y que por tanto ya tenían un arraigo definido en la República Dominicana. Pues de conocerle todos esos actos civiles sería, imagínense, de conocerle el derecho de propiedad de esas personas que se van sucediendo en el tiempo y todas las generación tras generación también. Generación tras generación, claro que sí, o sea, sería un caos total. Entonces, necesariamente había que buscarle una salida, que lo que se ha hecho es a través de la vía jurídica, buscarle, yo entiendo, la salida más idónea en ese sentido. Idónea, y creo que esta parte también la podemos subrayar, idónea, dada la situación presentada. Yo creo que ciertamente el gobierno y el Estado dominicano está asumiendo un riesgo, pero me parece que de todos los males era el menos mal, porque ya cuando tú como Estado asumiste una postura o estabas en error por décadas, hay parte de esa responsabilidad que tú la debes asumir como Estado. Sí. ¿La hicieras tú en este periodo o no? Así es. Hay un principio en derecho que dice que nadie puede prevalecerse de su propia falta. Entonces, el Estado, de conocerle eso, yo creo que el gobierno lo que ha hecho es buscar precisamente una salida que no trajera mayores caos, mayores problemas, que ahí sí va a ser complicada la situación si se le desconocían todos esos derechos adquiridos en ese tiempo. Entonces, brevemente, José Neto, que queremos dejar claro, lo que la ley 169-14 procura es precisamente establecer dos categorías: aquellos que nacieron, ¿verdad?, de padres en situación migratoria irregular y que estaban inscritos en el sistema de la Junta Central Electoral, en las oficialías correspondientes, y aquellos que nacieron en la República Dominicana en el plazo que ya dijimos, desde el 29 hasta el 2007, pero que no fueron inscritos en las oficialías correspondientes en el sistema de la Junta Central Electoral. Entonces, dentro de esas dos categorías, como tú bien establecías,
El reglamento lo que viene es a permitir la aplicación de esa segunda categoría, porque la primera ya se le genera automáticamente el derecho a ser reconocido y a validarle esa documentación. Entonces la segunda categoría es la que viene precisamente el reglamento de aplicación a través del decreto 250, permitir la regularización y posterior o probable naturalización si procede, si se cumplen con el procedimiento. Otro elemento a resaltar, esa primera fase que está a cargo del Ministerio de Interior y Policía. Fíjense que hay unas etapas que hay que agotar. Además de probar de manera fehaciente el hecho del nacimiento en el país, esa primera fase está a la apreciación, ¿verdad?, que hará el Ministerio de Interior y Policía a través de su unidad de aplicación. Si ellos niegan o establecen que no procede simplemente la solicitud, el solicitante tiene vías administrativas abiertas para recurrir esa decisión, impugnarla, que es administrativa, que es a través de un recurso de reconsideración, que tiene un plazo para ello de 15 días. Entonces, si les ratifican la objeción, entonces un recurso jerárquico que ante el Ministerio de Interior, ante el Ministro de Interior y Policía. O sea que hay mecanismos también de, si hay objeción, pues reevaluarlo. Es decir, pasa por varios sedazos o filtros, o sea que es un examen minucioso que se va a hacer. No es de manera alegre que se va a conceder esa regularización. Es un proceso administrativo bien minucioso. Nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a discutir precisamente sobre el punto legal del reglamento. Y cuando me refiero al punto legal estoy hablando de que fue precisamente el Congreso Nacional que aprueba y por donde pasa la ley 169-14 y cómo esto entonces pudiera influenciar o impactar lo alegado por otros grupos que dicen que es inconstitucional porque es simplemente o directamente competencia del Congreso Nacional emitir y legislar sobre cuestiones migratorias aquí en la República Dominicana. Cuando regresemos en Debares 24/7. Que creo que